Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula La gran limpieza. Cuando hay un arrepentimiento sincero y reconocemos nuestro pecado, Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, nos limpia de la inmundicia que produce dicho pecado. Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24 dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo aquí está diciendo que el Dios, que nuestro Dios, que es un Dios de paz, nos haga santos en todos los aspectos, y que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Dios hará que esto suceda, porque Él es quien nos llama y Él es fiel y cumple siempre sus promesas. Dios nos santificó en todos los aspectos mediante el sacrificio y la muerte de su Hijo Jesucristo. Por ese motivo, todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo debemos mantenerlo limpio, sin pecado, para que estemos preparados para cuando el Señor regrese en su segunda venida. La gran obra del Espíritu Santo se produce en los lugares más profundos de nuestro ser, a donde nosotros ni nuestros pensamientos podemos llegar. Allí el Espíritu Santo hace una gran limpieza. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7 nos dice: si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan está diciendo que si tenemos una buena relación de intimidad con Dios, no podemos vivir en las tinieblas, no podemos vivir en la ignorancia y el pecado, que es lo que las tinieblas significan. Si decimos, afirma, que tenemos buena relación con Él y vivimos sin seguir la verdad y vivimos en pecado, somos unos mentirosos. Debemos tener en cuenta lo que nos dice Juan, que si vivimos a la luz de su palabra, si vivimos a la luz de la verdad, tendremos una buena relación con Dios y también los unos con los otros. Y luego afirma con rotundidad: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta afirmación no se refiere a una limpieza superficial ni a una limpieza a nivel de nuestro entendimiento humano, se refiere a una limpieza hasta lo más profundo de nuestro ser, y es a través del Espíritu Santo, el único que puede llegar a lo más profundo de nuestro ser, que podremos experimentar esa gran limpieza. La limpieza de nuestro pecado solo se puede experimentar en el poder del Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos y reconocemos nuestro pecado, Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, ejerce su obra de regeneración en nosotros y nos limpia de la inmundicia que ocasiona el pecado. Los no creyentes ni siquiera son conscientes de su pecado, incluso no le dan importancia y por tanto no valoran sus consecuencias, puesto que espiritualmente están muertos. Pablo dice lo siguiente en Colosenses capítulo 2, verso 13: y a vosotros, se refiere a su iglesia, a los santos, a los que hemos sido redimidos, estando muertos en pecados, estabais muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Entonces dice: Dios os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Nosotros, hermanos, estábamos muertos espiritualmente, de la misma manera que hoy en día están los incrédulos, por culpa de nuestro pecado, pero Jesucristo, con su sacrificio y con su muerte, nos dio vida, vida eterna. En Romanos capítulo 8, versículo 11, Pablo también dice lo siguiente: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales
pues por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder, puesto que el Espíritu Santo vive en nosotros, ese poder está en nosotros y nos dará vida a nosotros que estábamos muertos también en nuestro pecado, muertos espiritualmente. Nosotros, como creyentes, deberíamos profundizar y meditar en estas grandes verdades a menudo. Tenemos la gran promesa de que cuando cuidamos de la limpieza de todo nuestro ser y lo hacemos irreprensible, o sea que nadie tenga nada que decir de nosotros, Dios, que es un Dios de paz, nos santifica por medio de Cristo hasta que éste regrese en su segunda venida. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol.